Hola amigos, bienvenidos a nuestro segundo capítulo de la temporada 1 de podcast Las Leyendas, Mito o Realidad. Estoy muy feliz de estar aquí nuevamente con ustedes. Me presento, mi nombre es Erika Carvajal y su servidora aquí les contará todas las leyendas interesantes que se encuentre por ahí en el mundo del internet. Antes de comenzar, les invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran en TikTok, Instagram, Facebook y aquí en YouTube como Podcast Las Leyendas, Mito o Realidad. Sé que el día de hoy el tema que traje les va a encantar, ya que es un tema que mucha gente ha vivido, ya sean padres, abuelos, amigos, etc. Y si no lo han vivido, al menos han escuchado de alguien que haya visto o vivido algo con respecto a estos seres. El día de hoy hablaremos sobre los duendes, o chaneques o aluches, conocidos en ciertas regiones. Pero antes de comenzar, ¿qué son los duendes, chaneques o aluches? Les daré un pequeño y breve contexto sobre ellos y sobre su creación. Comencemos. ¿Qué son los duendes? Los duendes o chaneques, la cual es una expresión náhuatl, significa que son los seres que habitan en lugares peligrosos. Son conocidos por esconder cosas, perder a niños y hacer travesuras dentro de las casas o lugares que habitas. Aunque se escucha mucho de los duendes siendo seres traviesos, muchos dicen que así como son malos, también pueden ser buenos, debido a las culturas diversas por todo el mundo y dentro de la comunidad latina. Hay variedades de apariencias y maneras de ser de los duendes, pero algo siempre es verdad, que con cualquier descripción de duendes, siempre serán unos seres muy pequeños. La pregunta de si son buenos o malos no tiene una respuesta concreta. También considerados como duendes son los aluches de la mitología maya, que igual son pequeños duendes, pero viven en lugares naturales, como selvas, grutas y cenotes. Son capaces de espantar o proteger a los viajeros. Los aluches pueden ayudar a cultivar, llamar a la lluvia y vigilan los campos de noche si uno deja ofrendas o si hace un altar. Aparte de su comportamiento travieso, también parecen ayudar a la gente. Los aluches mayas son duendecillos malévolos que deambulan por los bosques y penetran en las casas por las noches. A los durmientes les amarrean las hamacas para despertarlos. Los aluches son también causantes de enfermedades. Se las producen a las personas cuando duermen con solo pasarle la mano suavemente por la cara. Al hacer este acto los aluches, las víctimas suelen amanecer atormentadas y por incontrolables fiebres y vómitos. Los aluches lanzan piedras y maltratan a los perros. Solo se compadecen de quienes les regalan comida o les hacen ofrendas. En compensación, los protegen y cuidan sus casas y también sus milpas. A quien pillen robando por los frutos de los huertos ajenos, les propinarán una verdadera paliza. Y por último, acabarán pegando en los gajos de los frutos arrancados por el ladrón. Los aluches nunca duermen, y si lo hacen, mantienen los ojos bien abiertos. Un campesino maya describe lo que es un aluche. Este dice que los aluches son como unos niños, andan con alpargatas y sombrero. También tienen una escopeta y un perro. Este último es muy pequeño. En ocasiones, cuando un hombre va por el monte, suele oír disparos del aluche y los ladridos de su perro. Esto indica que está de caza. Los animales que mata son de puro aire, como él y su perro. Existe la creencia de que los aluches no son otros que los antiguos ídolos de barro, esparcidos por los sitios arqueológicos que de tiempo en tiempo cobran vida para llevar a cabo sus travesuras. Algunos autores afirman que eran los propios hombres quienes volvían a la vida a los aluches. Para lograrlos, quemaban copal en uno de los mismos aluches de barro, dentro de 9 días y 9 noches, sin conciliar el sueño. Agradecidos, los aluches guardaban las milpas de sus bienhechores.
y los defendían de las fieras nocturnas. Sin embargo, los actuales campesinos procuran destruir estos ídolos para evitar la ocurrencia de supuestos desaguidos. Ahora sí, teniendo este breve contexto sobre lo que son los duendes, chaneques o aluches, les contaré la primera historia que narra sobre un pequeño que fue perdido por estos seres y que a la fecha no ha sido encontrado. Una historia basada en hechos reales que lamentablemente fue producida en Yucatán. Esta es la historia del pequeño Alex y comienza de esta manera. El 16 de mayo del 2005, en Tetis, Yucatán, vivía un pequeño niño llamado Alex, el cual se había ido a leñar con su hermano y su abuelo. Sin embargo, tras haber comido muchos mangos, se sintió mal del estómago, así que decidió quedarse bajo un árbol en la espera de su hermano y su abuelo. Sin embargo, estos se adentraron poco más al monte, y al regresar se dieron cuenta que el pequeño ya no se encontraba en ese lugar. Comenzaron a buscarlo sin éxito, así que acudieron a las autoridades. Lo que se les hacía raro era que no habían pisadas de zapatos grandes, sino que hallaron huellas de algo muy pequeño. La noticia fue tan sonada que se volvió internacional en cuestión de días. En la búsqueda hubieron helicópteros militares y perros especializados en buscar personas u objetos. Hasta ahí, todo normal. Lo verdaderamente aterrador comenzó cuando uno de los perros comenzó a ladrar de forma agresiva, precisamente en el árbol en el que estuvo Alex. Pero unos minutos después, el ladrido cambió a llanto, y el perro fue encontrado más tarde, lamentablemente sin signos vitales. Lamentablemente, la autoridad no logró encontrar al niño. Tiempo después, la familia decidió recurrir a un brujo, el cual les confirmó que el niño había sido llevado por los aluches. Sin embargo, el brujo aseguró que el niño regresará, pero no ahora, sino en muchos años, siendo un gran chamán. Han pasado ya 20 años de ese suceso, y Alex no ha vuelto, pero aquel brujo asegura que sí volverá. Solo es cuestión de seguir esperando. Así se concluye esta primera historia. Sé que es un poco corta, pero realmente es una angustia grande el saber si Alex está vivo, esperando a ser encontrado en un futuro. La siguiente historia se las relataré en primera persona, ya que son dos historias en distintos tiempos que vivió esta chica. Esta historia se titula No era un gato y comienza de esta manera. Hola, mi nombre es Mari y les contaré dos de mis experiencias con estos seres, los famosos chaneques. Yo de chica tuve esa experiencia, solo que nunca los llegué a ver, pero sí me molestaban en mi hogar y estoy segura de que eran ellos. En un momento les diré el porqué. Mi casa, que era de 2 plantas, la planta alta, la parte trasera de la terraza, colindaba cerca de un terreno, y como dicen que ellos rondan igual cerca de los cerros o cerritos, había uno pequeño cerca del patio. En las madrugadas, ellos venían a jugar y tocaban la puerta. También tiraban piedritas y se escuchaban cómo corrían. No molestaban al principio, pues yo lo confundía con gatos, pero cada que se acechaba uno a la ventana, lograba verlo, lo lograba distinguir, pero únicamente su sombra. Siempre hicieron lo mismo, hasta que tocaron la ventana del otro cuarto. Fue cuando me di cuenta que no eran gatos, por más que mi mente me lo quería hacer creer, porque no había cómo trepar para que tocara el gato, o para que brinque y se pare ahí. Y así fueron varias noches que ya tenía miedo junto con mis hermanas. Siempre le contábamos a mis papás, pero no nos creían. Comenzaron a notar que ya no dormíamos bien en las noches y siempre era el mismo cuento con nosotras. Así que mi papá tuvo que ir con un yerbatero. Los yerbateros son brujos de cosas naturales, o al menos así es como se les conoce en mi estado. Continuemos. De esos que hacen limpias en los terrenos. La cosa
es que le preparó un líquido que debía rociar en la esquina de la casa y del límite del terreno. Poner una cruz de guano. Curiosamente, esa misma noche no volvieron a molestar. Igual, mi otra experiencia ya fue de grande, puesto que yo estudiaba en una universidad que estaba a un lado de un cerro, y cerca de ahí había una capilla que estaba encima de ese cerro. Yo ya había escuchado acerca de esa capilla. Había una gruta o una caverna o cueva o como algunos le llaman. Era famoso, ya que muchos lo visitaban, y yo en mi curiosidad de querer ir, fui, pero no sola. Fui con unos compañeros, que igual se animaron durante la caminata. Ya después comenzaron a notar que se caía algo. No le prestamos esa debida atención porque creíamos que era algún fruto de alguna mata, hasta que uno se fijó y se dio cuenta que no era ningún fruto. Eran piedritas. Nos estaban aventando piedritas pequeñas. Pero por necedad de yo querer ir, no quise creer que eran las piedras, aunque yo ya había vivido esa experiencia. La cosa es que logramos encontrar la gruta, solo que no entramos, ya que dicen que debes pedir permiso para entrar. El tiroteo de piedritas seguía y mejor regresamos para no seguir molestando. Y casi nos perdíamos, porque en un momento no lográbamos ubicar el camino de regreso, y de piedritas comenzó a pasar a piedras grandes. Afortunadamente, nos ubicamos después y logramos salir de ahí, pero sí fue una experiencia que es de no creer. ¿Ustedes creen que hayan sido aluches o simplemente era un miedo que teníamos colectivo? Así concluimos nuestro segundo relato. La siguiente historia se llama Las Flores y a continuación entenderán el porqué. Comencemos. Hola, me llamo Juan y yo soy de un pueblo del estado de Puebla. Recuerdo cuando tenía como 7 años, andábamos según nosotros robando mandarinas en el terreno de mi tío. Ahí iba mi prima, hija de ese tío, o sea, dueña también de las mandarinas, pero como repito, éramos niños. Íbamos en total 4 primos. Había una platanera y ahí estaban los árboles. Vimos a un niño que nos dijo, ¿les gustan las flores? Nosotras respondimos que sí. Nos dijo, vengan acá, hay muchas. Nos fuimos adentrando a la platanera, que en sí no era grande, no había por qué caminar tanto. El caso es que recuerdo que caminamos bastante y nunca hallamos las flores en realidad. Después recuerdo que ya estaba en casa de mis papás y ya era tarde, las 7 p.m, aún no oscurecía, pero mi papá me dijo que nos encontraron durmiendo en la platanera y que llevaban horas buscándonos y gritando. Mis tíos, mis papás y unos vecinos que recurrieron toda la platanera, que repito, no era grande. El caso es que no nos vieron, hasta pasadas varias horas que decidieron recorrerla de nuevo. Le conté lo del niño y me dijo a mi papá que fue un duende y que más nunca volviéramos a entrar a ir solos, de que de milagro nos regresó. No sé si en Puebla hay aluches o no, pero esa historia es verdad porque yo la viví. El siguiente relato se llama No mires atrás y comienza de la siguiente manera. Hola, yo soy Daniela y esta es mi historia. Yo no creía en estas cosas hasta que fui a casa de la familia de mi esposo. Ese día hacían una ceremonia para presentar a una niña y enseñarle cómo ser mujer. Ya saben, creencias de cada familia. Ahí vi los utensilios que usarían, entre otras cosas, y sinceramente muy bonito todo, toda la tradición me gustó. Yo estaba sentada en las mesas que dan hacia una casa que estaba abandonada, pero cuando nos paramos para servirnos la cena, me toqué el cabello que llevaba suelto, y de la nada sentí algo duro en la parte de abajo del cuello. Le dije a mi esposo que me revisara, por favor, ya que yo tenía el cabello suelto y temía que tuviera algún bicho o alguna especie de hoja. Todos los de la familia se mostraron interesados, pues ya que mi cabello lo que tenía era una trenza muy mal hecha, por cierto, ya que parecía más enredo. Toda la familia de mi esposo y mi esposo me dijeron que los aluches me lo habían trenzado. Pero en realidad, repito, era un enredo que me costó como 4 horas poder desenredar.
un día regresamos tarde de casa de una de las tías de mi esposo, porque son caminitos de piedra hacia la casa principal de las demás casas. Y me dijo mi esposo, si te chiflan, no voltees, y si ves que algo se mueve, no voltees. Y yo, ¿pero por qué? Pero solo me dijo, ahorita que lleguemos te digo. Al llegar a la casa, me comentó que el día que esos aluches me trenzaron y yo no lo quise creer, yo ya estaba marcada, y que querían jugar conmigo, me querían hacer travesuras o en su caso espantar. Él me dijo, así juegan con uno, y que todo ese terreno en las casas de las tías y abuela había una cueva debajo que quedó enterrada. Y sin embargo, entre toda la familia yo fui la elegida porque yo no era parte aún de esa familia. Ahora que vamos de noche ya no pasamos por ahí, solamente en el día, pero yo ni de loca iría ahí sola, ni de día ni de noche. ¿Qué les ha parecido estos 3 relatos? Sinceramente a mí me han gustado mucho. Como en el principio, mi favorito fue la historia del pequeño Alex, ya que es una historia que digamos aún no está concluida, ¿saben? Es una historia que probablemente en 20 años más se logre concluir y lo veamos llegar, o tal vez simplemente se logre concluir ya encontrando el cuerpo del pequeño, aunque han pasado 20 años y es un poco dudable que suceda. Esperemos que sí se logre dar una conclusión. El siguiente relato en realidad es un comentario que yo encontré en Facebook y me pareció súper interesante y súper loco, no sé, o sea, algo que no cualquiera podría haber vivido y tener vida para poder contarlo. Y este relato comienza de la siguiente manera. Se los contaré nuevamente en primera persona, ya que así aparece en ese comentario de Facebook, y simplemente lo copié y lo pegué ya que yo quería compartírselos porque realmente me impactó por completo. Les comento que este relato no lleva un título, pues como les digo, es un comentario que encontré en Facebook y comienza de la siguiente manera. Hola, yo soy Claudio y esta es mi historia. Cuando tenía aproximadamente 5 años de edad, a mí me llevaron también. Sinceramente no recuerdo mucho de lo que pasó aquel día. Solo recuerdo que un niño comenzó a hablarme. Obviamente, yo siendo pequeño, solo buscaba jugar, y lo seguí. Solo recuerdo que me llevaron a unas cuevas, y lo tenían repleto de frutas de campo. Con eso me alimentaron. Estuve como 2 días según mis papás, y yo vi que eran unos seres ancianos. Mis padres me dijeron que un curandero rogó para que me trajeran de regreso. Solo así regresé. Yo confirmo que todo es cierto, pues soy un sobreviviente de esta situación. Ellos te pierden en el monte. Según el sacerdote maya, me acerqué sin querer a sus veredas y por eso me llevaron. Suena increíble, lo sé, pero aquí estoy vivo con 56 años de edad y contando lo que sucedió en Sotuta, Yucatán, en los años 75. Con esto concluimos este capítulo del día de hoy, que en verdad espero les haya gustado y sobre todo les haya impactado mucho este último relato que les leí. Sé que fue algo corto, pero repito, a mí es algo que me impactó mucho porque no cualquiera tiene el beneficio de sobrevivir a algo así para poder contarlo. Sin más, me despido y espero que se la hayan pasado increíble con lo que sea que estuvieran haciendo ahora que me escucharon. No olviden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en todas las plataformas para que podamos crear más contenido de calidad. Estaremos subiendo los miércoles y sábados videos. Horario, no sé, horario México, ya que ya ven que a veces YouTube tarda un poquito de más para subir los videos como deben de ser. Sin embargo, como les digo, el horario no les puedo indicar, pero miércoles y sábados siempre estaremos subiendo videos. Y sin más, los quiero mucho. Bye.